Un gusto poder estar con ustedes nuevamente en su programa, Nuestro Momento con Él, para nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano y su servidor Byron Solórzano. Es un gusto poder tener este momento y compartir con ustedes la bendita palabra de Dios en un tema tan importante y tan interesante como lo es el sacerdocio de Cristo. Así es que vamos a darle al pastor la palabra. Es una alegría compartir nuevamente con ustedes y quisiera que hiciéramos una breve oración para aprovechar estos minutos al máximo. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos escudriñar tu palabra en la carta a los Hebreos. Haz tú, Espíritu Santo, que podamos comprender la magnitud de lo que tú nos quieres revelar, para que nosotros podamos comprender ese maravilloso sacerdocio, que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos para venir hacia nosotros y darnos esta esperanza de gloria. Te invocamos, Espíritu Santo, para que estés en nosotros y que así podamos alcanzar a toda persona que vea este mensaje. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, Señor. Amén. Estamos viendo el supremo sumo sacerdote, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y estábamos empezando con los capítulos 5 y 6, capítulo 5 del versículo 11 en adelante hasta el 6.3, porque ahí nosotros tenemos que aprender lo que son los rudimentos de la fe. Si tú pudieras leer Hebreos 6 del 11 al 14. Ok, Hebreos 5 sería, ¿verdad? Entonces dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Okay. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto éramos, si Dios en verdad lo permite. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Entonces, empezamos hablando de los rudimentos. Rudimento es prácticamente los elementos básicos de una enseñanza, así es, ¿verdad? O de una ciencia. Entonces los rudimentos básicos como estos son la leche de la palabra de Dios. O sea, a un bebé no se le puede dar alimento sólido sino solo leche, ¿verdad? De eso se nutre, exactamente. Sí. Y aquí se usa esa analogía, el autor de Hebreos la usa de esa manera en relación con que no estamos preparados para digerirla todavía. Y eso lo está lamentando, porque teniendo ya tiempo de ser hijos de Dios, no hemos crecido, pues, ¿verdad? Como que un estancamiento. Aquí nos dice que son rudimentos que deben predicarse y enseñarse, pero son rudimentos para el que no es salvo y para los creyentes jóvenes, para los bebés en Cristo. Los creyentes deben aprenderlos y aprenderlos rápidamente, y después de creyentes deben continuar a la madurez. Note que la vida cristiana se compara con el crecimiento físico. Se dice que un creyente joven es un bebé en Cristo, y se dice que los rudimentos de la palabra de Dios son la leche de los que se alimenta. Un creyente joven debe alimentarse de la leche de la palabra, los rudimentos, pero debe crecer hasta que se alimente de la carne de la palabra, estudiando y cultivando un entendimiento maduro de la vida cristiana.
La situación entre los creyentes hebreos era trágica. Eran enanos espirituales, deformes y subdesarrollados. Debían haber madurado y desarrollado completamente. Note el versículo. Debían haber sido maestros, es decir, dar testimonio de Cristo, transmitiéndole el mensaje glorioso de Jesucristo a sus amigos, vecinos y colaboradores. Pero no podían. ¿Por qué? Porque eran inmaduros, tan inmaduros que ellos mismos necesitaban que alguien les enseñara nuevamente los rudimentos de la palabra. ¿Cuántas personas han profesado a Cristo y nunca han crecido? Profesaron a Cristo años atrás y han seguido siendo bebés espirituales durante años. Imagínense cero crecimiento durante 5, 10, 20 y 30, 50 años. Aún así, trágicamente, esta es la vida espiritual de muchas personas en la iglesia. Deberían enseñar, es decir, compartir a Cristo, pero en su lugar necesitan que se les enseñen los rudimentos de nuevo. Esto es redundante en apariencia, pero el propósito que tiene es que entendamos que las iglesias están saturadas de niños espirituales. Y cuando habla del entendimiento, muchas personas lo podrían traducir, pastor, al entendimiento intelectual que alguien pueda recibir en cuanto a lo que es la palabra y todo lo que está escrito etimológicamente o de alguna forma científica, pero yo creo e interpreto que se está refiriendo al cambio que debe haber en tu vida, porque creo que la mejor forma de predicar a Cristo es con el cambio que Él efectúa en tu vida, porque tú te dejas, o sea, tú aceptas que Él haga el trabajo y que te cambie, y eso va a predicar, no solo los labios, sino toda tu vida va a ser una prédica. Pero esta gente no cambiaba, seguía siendo egoísta. Todas las obras de la carne que también vimos en otros estudios de Gálatas, eso es lo que se manifiesta dentro de las iglesias. Tristemente tenemos que reconocerlo. Estamos en las obras de la carne en vez de estar en las obras del Espíritu. Y por eso necesitamos que se nos vuelva a dar leche otra vez y nunca crecemos. Porque seguimos solo ocupando un lugar nominal dentro de la congregación y no entendemos que somos protagonistas del cambio y la sanidad del corazón de muchas personas que no conocen a Cristo. Entramos en un círculo vicioso de religión y entonces no progresamos. O sea, Pablo dice en 1 Corintios 3 que uno es el que siembra y otro es el que riega, pero que el crecimiento lo da Dios. Entonces bien decías tú, si yo no quiero, no crezco. Pero si quiero, voy a dejar que el poder de Dios se manifieste transformando mi vida. Cuando Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es producto de que una persona dejó entrar a Cristo en su corazón, nació de nuevo y está ejecutando un tipo de vida diferente. Eso es lo que está tratando de enseñarnos el autor de Hebreos, que no nos estanquemos, sino que busquemos realmente una transformación. Pablo dice en Romanos 12, 1 y 2 que presentemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio a Dios cotidianamente, a través de la transformación de nuestra vida, que no tomemos la forma de la gente del mundo, sino que nos transformemos por medio del entendimiento de nuestra mente, pero se está refiriendo a la mente espiritual. Por eso Pablo dice en Efesios 4:23, y renovados en el espíritu de vuestra mente, porque tiene que haber un cambio en nuestra espiritualidad a través de nuestra mente espiritual, para que podamos nosotros ser testimonio vivo de que ya superamos los rudimentos de la fe y estamos entrando a las cosas profundas de Dios. Y el problema es que en nuestro no crecimiento tendemos a pertenecer a una organización, no a un organismo vivo que es la iglesia. Exactamente. O sea, venimos y decimos, yo soy de tal iglesia, o la gente dice, ¿a qué iglesia va usted? O le preguntan a uno cosas como, ¿es usted evangélico o es católico? Cuando lo que deberíamos estar es pensando en el Señor Dios Todopoderoso y su bendita palabra, que es la verdad, y trabajar en eso, no estar viendo cosas que por ser niños en la fe no dejamos de ver y de actuar como niños, inmaduros. No entendemos que la iglesia de Cristo es alrededor del mundo, todos aquellos que han creído en esta verdad y creen en Jesús.
No es cuestión de a qué iglesia va o a qué iglesia pertenece o en qué membresía está, sino qué tanto ha asimilado el mensaje del Señor en su vida en los años en los que ha ido a una iglesia a escuchar la palabra. Porque esa es la que nos transforma, la palabra. Si pudieras leer 1 Corintios 3, 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Parece que fuera redundancia, pero no. Ahí está diciendo que no hay capacidad de entendimiento en ellos. No había un avance porque no han nacido de nuevo. Cierto. Se estancaron, solo nacieron y ahí se quedó el bebé. No se le nutrió, no se le hizo crecer, no se le hizo madurar, ¿verdad? Ahora, si leyéramos 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Exactamente. Ese es el crecimiento que anhela Dios. Por eso nos dio al Espíritu Santo, para que nos guiara a toda verdad y que nuestra vida tomara otro destino. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Qué importante comentar este verso. Porque la mayor parte de gente siente bonito seguir una religiosidad, porque es más cómodo. Pero aquí lo que está diciendo es que por eso es que son fáciles de engañar las ovejas. Y los hombres sin escrúpulos predican un evangelio que no es evangelio, sino es una enseñanza errática que hace que la persona se pierda. No crece, sino que se pierde. Y eso es lo que nos está enseñando aquí el versículo, ¿verdad? Y el problema es que hay miles de iglesias que enseñan el error. Así es. Y simplemente se puede detectar que enseñan el error porque enseñan doctrinas humanas, no se basan en la palabra de Dios. ¿Tú te recuerdas del caso de aquel joven que iba a la iglesia grande a escuchar el servicio y a fijarse bien y a tomar toda la película para luego regresar a su iglesia pequeña donde él se congregaba y solo repetir como un perico, un loro, todo lo que había ido a oír a la iglesia grande? O sea, en esa persona no había un interés de agarrar la Biblia, un diccionario bíblico, algún comentario y estudiar, escudriñar y pedirle al Espíritu Santo para poder compartir. Simplemente iba a clonar la prédica de otro lugar, y si lo que ahí estaban enseñando era un error, ni siquiera lo comparaba con la palabra de Dios o decía, bueno, esto no me parece bien o no me suena bien. Él iba y como miraba que la iglesia era gigantesca, mega iglesia, entonces él quería simplemente llevar eso, según él, para hacerle un bien a la iglesia donde él predicaba. Y es un grave error, porque Dios quiere que nosotros escudriñemos su palabra en lo personal. ¿Cuántas personas, como dice aquí, solo están fluctuando y son llevados por donde sea? Porque su fe no es sólida, porque no leen la Biblia, no buscan al Señor en oración y no leen la Biblia, ni tienen revelación. Entonces lo que hacen es caer en el error. Segunda de Pedro 1, del 5 al 10. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es importante el consejo. Sí, porque ahí está diciendo que uno tiene que ser diligente y activo. Así es. Proactivo, para hacer las cosas, no para simplemente oírlas, sino hacerlas también. Amén. Y si notas aquí, a lo que más inclina es
a tener el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es algo vital para que el cristiano pueda madurar, pueda crecer, pueda comprender. Porque de lo contrario no hay un crecimiento verdadero. Ahora, Hebreos 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Repite la llamada que tenemos de principio. Ahora Deuteronomio 6, versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En toda la actividad del día tiene que estar la palabra de Dios presente. Exacto. El consejo divino debe de ir con nosotros siempre. Porque la palabra de Dios es lo que realmente nos da a nosotros sabiduría, entendimiento, conocimiento y doctrina. Porque de lo contrario, nosotros, si tomamos nuestro propio criterio, nuestra propia sabiduría y queremos nosotros mezclarla para dársela a los hermanos, estamos adulterando prácticamente la palabra de Dios. Nosotros no tenemos protagonismo en eso. Todo el protagonismo es de la palabra de Dios a través del conocimiento y revelación que da el Espíritu Santo. Amén. Por eso Cristo quiere que escudriñemos la palabra. En Hebreos 5, versículo 13, dice que una persona se vuelve inmadura por falta de conocimiento de la palabra. Amén. Los creyentes hebreos siguieron siendo inexpertos en la palabra de justicia. Esto quiere decir dos cosas. Una, Jesucristo es la palabra de justicia. Él es la justicia de Dios. Una persona debe creer y permanecer en la justicia de Cristo. Una persona tiene que creer, confiar y entregarse a la justicia del Señor. La justicia de Cristo es la única esperanza de una persona de ganar la aceptación de Dios. Note algo, este es el mensaje mismo del Evangelio. Es el Evangelio de la salvación. Pero los creyentes hebreos, algunos de ellos no comprendían cabalmente el mensaje. Ellos no comprendían y no habían experimentado la justicia de Jesucristo. La palabra inexperto, apeiros en griego, significa que no tienen experiencia. Ellos profesaron a Cristo y su justicia, pero nunca lo habían interiorizado ni experimentado. No completamente, no en un sentido maduro. Note el versículo, aunque esta persona sea un miembro de la iglesia, él es un, dice, bebé. Y eso creo que es una de las problemáticas que todos los pastores enfrentamos, el tener demasiados bebés. Y hay que procurar y orar para que los hermanos anhelen, porque no es algo que tú puedas obligar a alguien a crecer. Así como a tu hijo tú no lo obligas a crecer, él crece, porque se va alimentando y su cuerpo va creciendo. El cuerpo de Cristo, qué tremendo que se queda sin crecer, pastor. Pero es por eso, porque abandonan la palabra y se meten a doctrinas heréticas que no nos llevan a ningún buen fin, pero es por el desconocimiento de la palabra. Y ahí es donde tú miras a cristianos que consultan horóscopo, por ejemplo, y no ven en eso nada malo. O cristianos que dicen, ¿y cuál es tu signo zodiacal? Y no ven en eso nada malo. Cristianos que dicen, no, si el Halloween solo es una fiesta de niños, no hay nada malo en ello. O sea, son cristianos que no tienen un fundamento, que no le llaman al pecado por su nombre, pecado. Y eso siento que es lo que nos hace seguir siendo niños y no avanzar como Cristo quisiera que avanzáramos, porque habría un gran poder de Dios si la iglesia creciera. Así es. Pero el problema es el desinterés en los pastores de que sus ovejas maduren y crezcan. Porque ese es el trabajo pastoral, llevar a las personas al conocimiento de la palabra, ¿verdad? Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo,
la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por la fe. Y la fe es algo carente, desgraciadamente, en las iglesias. Hay gente que llega y le dice, ore usted porque a usted sí lo oye Dios. En otras palabras está diciendo, ore porque yo no tengo fe. Yo no creo. Porque la fe, realmente vivir por fe, es vivir creyendo en que todo lo que nos dice Dios en su palabra es veraz. Ahora, si leéramos Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Exactamente. Una vez creadas, sos del cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Pero la justificación por la fe es precisamente por creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, para darnos salvación, ¿verdad? O sea, esa fe es la que nosotros debemos incrementar para poder crecer y creer que todo lo que la palabra dice es un conocimiento maravilloso y formidable que transforma la vida, transforma el carácter, transforma las intenciones del corazón, transforma totalmente al cristiano en un hijo de Dios que tiene sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Así es. Si leemos, por favor, Romanos 10, 3 y 4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Por eso dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, Tenemos paz. tenemos paz para con Dios. Y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, pero eso es fe, creer en algo intangible, invisible, creer en algo que no se puede demostrar. Por eso dicen que estamos locos. Y un niño espiritual le cuesta mucho entender el perdón, porque uno cuando es niño espiritual no se perdona, porque como uno no perdona, el Dios juzga por su condición. Como no perdonamos y estamos habituados a perdonar, no nos cabe en la cabeza que por creer en Jesús, cuando le pedimos perdón a Dios por nuestras faltas, en ese momento Él nos perdona y nos limpia de pecado, y ese perdón es perfecto y nos deja totalmente blancos, dice Isaías, ¿verdad? Nos deja transformados por la sangre derramada en una cruz. Y uno de cristiano enano, como dice aquí el estudio, uno no perdona y al igual no acepta que Dios lo perdone, porque uno no ha entrado en la madurez espiritual de que todos pecamos, todos estamos destituidos, todos necesitamos al Cristo de gloria para poder ser perdonados. Por eso la justificación es formidable, porque si tratamos de justificar nuestros hechos malos ante Dios a través de nuestras buenas obras, dice que para Él nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Pero lo que Él está tratando de enseñarnos es que somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque eso nos implica que no tenemos que hacer nada. Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Lo que tenemos que hacer es creer. Y eso es lo que nos salva. Pero no creemos que el simple hecho de creer pueda crear semejante poder, ¿verdad? Ahora, 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea que cuando nosotros logramos comprender y creer eso, adquirimos todas estas bendiciones que están aquí. Tenemos sabiduría, tenemos justificación, tenemos santificación y tenemos también redención, o sea, rescate de la vida de pecado que llevamos. Porque Cristo hizo eso una vez, pero a nosotros todos los días, esa única vez nos salva. Amén. Porque todos los días pecamos, todos los días nos equivocamos, todos los días tenemos nosotros actitudes nocivas para nuestra fe espiritual. Pero al pedirle a Dios la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado y nos quita toda la maldad que hay en nosotros. Es que es maravilloso lo que Dios hace. Y lo segundo es que la palabra de Dios
es la palabra de justicia. Justicia significa todas las enseñanzas y doctrinas de la palabra de Dios. Es la Biblia la que nos enseña todo acerca de Dios. Cristo, el hombre, la vida, el mundo y cómo llevar una vida justa y religiosa. Pero piense un momento, piense en Dios, en solo una de estos temas, en solo uno de estos temas. Piense en cuán vasto y glorioso es Dios, cuánto estudio y cuánto tiempo tomaría estudiar e interiorizar la verdad de Dios. Los creyentes hebreos no estaban dispuestos a invertir el tiempo y el esfuerzo en el aprendizaje acerca de Dios. No estaban dispuestos a estudiar y a aprender la palabra de justicia. Por lo tanto, nunca experimentaron la justicia de la palabra de Dios. No llevaban una vida justa ni religiosa. No experimentaban la abundancia de vida que Cristo les había dado. Como dice el versículo acerca de cada creyente profeso, es un bebé. O sea que aquí lo que nos está diciendo la palabra es que nosotros nos acomodamos. Y por no dejar que el Espíritu Santo nos lleve a los límites que debemos de llegar, nosotros no crecemos. Porque no le permitimos al Espíritu Santo que nos lleve a esos límites. Que nosotros alcancemos esos niveles que debemos alcanzar de conocimiento, entendimiento, sabiduría, revelación. Porque nosotros mismos servimos de lastre o de freno para que el Espíritu no nos lleve a alcanzar esos límites a los que nosotros debemos llegar. Si leyéramos Mateo 4, versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de justificación. O sea, a veces creemos que nuestra vida depende de nutrirnos con alimentos humanos, con alimentos sólidos, pero no entendemos que la vida estriba en llenarnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios que no es algo sólido, no es algo que podamos ver, no es algo que podamos mostrarle a los demás, pero es algo que podemos creer, y por creerlo esa palabra nutre todo nuestro ser integralmente, no solo nuestro espíritu, sino nuestra alma, nuestro cuerpo. Así es sustentada por el poder de la palabra. En Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Si leyéramos primera de Pedro 2, del 2 al 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y si tú notas, empieza diciendo desead, o sea, tiene que ser un anhelo, un deseo en nuestro corazón, crecer en las cosas de Dios. Pero los hermanos ven a veces como algo tedioso la palabra, ¿verdad? Y te has dado cuenta que a muchos les gusta, por ejemplo, ir al servicio a la hora de los cantos, máxime cuando hay buenos músicos y cantantes muy dotados por el Espíritu. La gente cómo disfruta ir a la alabanza y la oración, pero cuando tú le dices a muchos de ellos, vamos a orar durante 3 horas, ay hermano, no puedo, fíjese que tengo que hacer, porque no hemos disfrutado todavía de esa presencia que se obtiene en ese momento de intimidad, de oración. No digo que lo otro sea malo, es bueno, pero esa intimidad, debe haber un equilibrio, siento yo, y debemos de, como dice aquí, ese anhelo de bebé, ese alimento que viene de tener una intimidad con Dios cada día, pastor, de que nuestro devocional sea un momento irrepetible y trascendental para nosotros, para vivir un día agradecidos por ese día que Dios nos está dando, porque Él mismo dijo, baste a cada día su propio mal. En Job 23:12, del mandamiento de sus labios nunca me separaré, guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Ahora Jeremías 15:16.
Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Ahora Ezequiel 3, versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Amén. Amén. O sea, Dios quiere que nosotros aprendamos a comer su palabra. Así es. Porque su palabra es algo delicioso para el paladar espiritual nuestro. Conforme ustedes vayan introduciéndose en la palabra, en la oración, en la comunión con nuestro buen Dios, ustedes se van a ir deleitando cada día más en estas cosas que anteriormente nos parecían aburridas, pero que ahora tienen un valor que es profundo en nuestro ser. No hay símbolo, sino hay esencia, porque para nosotros tener comunión con Dios es lo mejor que nos puede suceder. Ahí comprendemos por qué Daniel oraba en la mañana, oraba al mediodía y oraba por la noche. Y todo el mundo miraba cómo él le oraba al Dios de Israel, porque nuestro buen Dios quiere tener comunión con nosotros, pero tenemos que aprender a tenerla. No se hinque a orar una hora si no puede, pero pruebe 5 minutos y vaya agregándole tiempo a esa oración, porque va a llegar un momento en que la oración no va a ser un monólogo sino un diálogo, y eso le va a permitir a usted comprender lo que es la justicia de Dios para nosotros, como nosotros, siendo injustos, fuimos justificados por la fe, por el sacrificio de nuestro amado Jesucristo. Que el Señor los bendiga ricamente y que nos dé la habilidad, el don, la gracia y el denuedo para poder compartir con ustedes la enseñanza de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga ricamente, y nuestro hermano nos despide en una breve oración. Amado Padre Celestial, te rogamos que tú, Señor, toques nuestro corazón y que tú, Señor, vengas a vivir dentro de él. Te pedimos la paz y te pedimos, Señor, la bendición para todas las personas que puedan estar viendo y escuchando. Yo te ruego, Dios, por la vida de cada persona que escuche y vea esto. Señor, yo te pido que tú hagas milagros y prodigios, que te conozcan a ti como ese Dios de amor y de bondad que eres. Gracias por amarnos y gracias por Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Gracias por ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual hoy nuestro corazón está arrodillado y agradecido, porque Él murió en una cruz para darnos vida eterna y salvación. Bendiciones para todos y cada familia y cada persona que esté escuchando, Señor. En el nombre de Cristo, amén y amén.